Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor José Manuel Restrepo, Presidente de Confecámaras, doctor Julián Domínguez, presidentes, directivos y miembros de juntas directivas de la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, a los miembros de la red de afiliados, empresarios y medios de comunicación, muy buenas tardes para todos. Quiero despedir este congreso recordando una afirmación expresada hace un año por Mohanbir Sawhney, destacado consultor en gestión, autor y académico internacional, quien en su visita a Colombia el año pasado expresó: las cámaras de comercio son una verdadera comunidad de negocios. Las cámaras de comercio de todo el país, hoy más que nunca, en calidad de agencias de desarrollo, diseñamos y promovemos proyectos e iniciativas que incrementan la competitividad y generan desarrollo territorial, lo que nos convierte en el mejor socio del Gobierno Nacional. En la red cameral llegamos a 32 departamentos a través de 57 cámaras, hecho que nos permite ejecutar los programas y las políticas establecidas por el Gobierno desde el ámbito nacional al regional, movilizando recursos para llegar a más de 1,5 millones de empresas. Las cámaras de comercio somos instituciones centenarias, con gran capacidad de adaptación y perdurabilidad. Desde 1931 administramos con transparencia, estabilidad e idoneidad la data de los negocios del empresariado colombiano contenida en el registro mercantil. Y desde entonces, por las capacidades desarrolladas, los resultados obtenidos y la confianza depositada, el Gobierno Nacional ha delegado a la red cameral 8 registros adicionales. Gracias a ello, hemos desarrollado un modelo que permite incorporar data y otros registros, con el propósito de seguir siendo garantes de la información y generadores de conocimiento para el desarrollo empresarial del país. Nos parece importante subrayar algunas conclusiones del estudio que esta mañana nos compartió la Universidad de los Andes. Este estudio confirma que nuestra red es motor del desarrollo local en cada una de sus áreas de influencia. Ratifica que la llegada de las cámaras a los territorios da impulso al desarrollo del clima de negocios, empleo, infraestructura y el fortalecimiento del tejido social. El manejo de registros públicos nos ha permitido gestionar recursos para grandes proyectos regionales. Solo por citar algunos ejemplos, en el programa de Colciencias, Alianzas por la Innovación, llegamos a más de 13,000 pequeñas empresas e implementamos iniciativas en 3,700 de ellas. En los 2 últimos años hemos impulsado las agendas integradas de competitividad en las regiones. Llevamos la Secretaría Técnica de las comisiones en 28 departamentos. Activamos redes de proveeduría en más de 109 municipios SOMAC y facilitamos la colocación de más de 900,000 créditos a través de garantías mobiliarias. En este sentido, las cámaras de comercio somos los mejores aliados para incrementar la competitividad. Y cerramos esta idea destacando nuestro papel fundamental en la formalización empresarial. A la fecha, las brigadas de la red cameral han formalizado por lo menos a 100,000 empresas en Colombia y aún vamos por más. Celebramos que exista una feliz coincidencia entre las propuestas del Gobierno que escuchamos ayer en el marco de este Congreso. Esas ideas las escuchamos por parte de nuestro presidente Iván Duque y las líneas de trabajo que desde la red de cámaras de comercio estamos consolidando. Tenemos una plataforma lista para impulsar las fábricas de competitividad, dado que hemos ejecutado programas de extensión tecnológica en 110 empresas, además del fortalecimiento de las capacidades locales en este ámbito de la mano del Consejo Privado de Competitividad y de Georgia Tech. Asimismo, avanzamos en la simplificación de trámites, completando con éxito el piloto de la ventanilla única empresarial, una estrategia público-privada que le apuesta a la supervivencia y equidad empresarial, impactando la creación y operación de empresas que generen empleo formal y dinámico a través de la integración de trámites mercantiles, tributarios y de seguridad social. El reto es implementar la ventanilla en 11 cámaras de comercio en los primeros 100 días de gobierno, para luego estar en 57 ciudades. Aceptamos los retos declarados ayer por nuestro presidente Iván Duque. Estamos listos para seguir trabajando en la dinamización de las industrias relacionadas con la economía naranja. El reto es muy claro: tenemos que convertir la economía naranja en el nuevo petróleo del país. Por otro lado, vamos a trabajar para que el empresariado renueve su pensamiento.
Todos tenemos que entender que las empresas son valiosas no solo por la utilidad financiera, sino también por el impacto social que generan. Dicho lo anterior, en la red de cámaras de comercio tenemos la ambición de avanzar, asumir mayores retos y consolidarnos como agencia de desarrollo en las regiones para construir la Colombia que soñamos. Una Colombia 2022 más próspera, con un tejido empresarial más competitivo, donde la legalidad sea la base para promover el espíritu emprendedor y el ímpetu de los negocios, y en un país con mayor equidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bengoechea. Le cedo la palabra al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Adelante, señor ministro, y bienvenido. Bueno, en primer lugar y muy especialmente quiero saludar al doctor Julián Domínguez, presidente ejecutivo de Confecámaras, a la presidenta de la Junta Directiva de Confecámaras, María José Bengoechea, naturalmente a todos los presidentes, presidentas de las distintas cámaras de este país, a todos los integrantes de la Junta Directiva y las juntas directivas de las cámaras de las ciudades de esta nación y a todos y cada uno de los empresarios aquí presentes. Tal vez lo primero que tengo que decir es que estoy absolutamente complacido de estar en este espacio, por varias razones. La primera, muy importante, es que me considero hijo de las cámaras. Trabajé en una cámara de comercio, particularmente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Tuve la fortuna de conocer la tarea diaria, titánica, que desarrollan las cámaras de comercio y descubrir la importancia de su papel. Así que quiero que lo primero que sientan todos los aquí presentes y que no nos oiga nadie más y que los medios no lo transmitan, es que ustedes tienen en el ministro de Comercio un representante de las cámaras de este país. Como todavía no nos pueden oír, para ser fiel un poco a ese principio, los dos viceministros de los tres también vienen de las cámaras y del sistema cameral. La viceministra de Comercio Exterior viene de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el viceministro de Desarrollo Empresarial ha tenido una larga experiencia en cámaras de comercio en Antioquia y en Bogotá. Así que esto es también un reconocimiento a este sistema cameral. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es esta historia? ¿Cuál es la razón por la cual creo yo que esto tiene un valor para este país y para esta cartera? Tal vez lo primero hace referencia a la necesidad de que esta cartera sea el centro para lograr no solamente el emprendimiento, la legalidad y la equidad, sino para que logre el desarrollo empresarial productivo. Yo estoy absolutamente convencido que la primera tarea de esta cartera es hacer desarrollo empresarial, es hacerle la vida fácil al empresario, es construir estrategias, propuestas, dinámicas a través de las cuales, vía la generación de empresa, este país crezca y crezca mucho más. Aquí nosotros no estamos satisfechos con crecer al 3 o al 3,5%. Aquí, en este país, de la mano del sector empresarial, tenemos que crecer al 5 o al 6%. Esa es la única forma, entre otras, para enfrentar de fondo la problemática de la informalidad. Esa es la única forma a través de la cual podemos generar más empleo, a través de la cual podemos generar equidad, a través de la cual podemos construir un crecimiento incluyente. El desarrollo empresarial es quizá la primera de las grandes apuestas de esta cartera. Un desarrollo empresarial productivo. Así se lo dije al presidente Iván Duque cuando recibí la invitación a esta propuesta. Y quiero contarles parte de esa historia, que creo que es importante en esta conversación. Cuando el presidente Duque me llama a esta cartera, yo tuve 3 reflexiones. Las 3 reflexiones hacían referencia a los sueños que había tenido siempre a lo largo de mi vida. El primer sueño era el sueño de lograr rescatar el valor, el heroísmo de lo que significa ser empresario en este país y en la humanidad. Porque además históricamente, cuando ustedes revisan esa historia de la humanidad, encuentran que realmente la evolución, el desarrollo de la humanidad se da cuando se da todo ese proceso de crecimiento del sector empresarial en el mundo. En el caso colombiano, el heroísmo del empresario quizá es aún mayor, porque ha tenido que enfrentar una baja competitividad, por ejemplo, en materia tributaria,
porque ha tenido que enfrentar un sinfín, un sinnúmero de trámites, de normas, de regulaciones muchas veces inútiles, porque ha tenido que ser resiliente en medio de dificultades grandes en la historia de este país. Pero ahí estamos, demostrándole al mundo que en esta nación el empresario es digno de ser reconocido como un héroe. Por eso creo firmemente en esa iniciativa privada. Y tenemos que demostrarle a muchos otros actores de la sociedad la importancia de lo que significa el empresariado. Esa importancia que se relaciona con posibilidades de empleo, con más ingresos para una clase media emergente, que permite además que exista desarrollo, que exista inversión en infraestructura, inversión en provisión de bienes públicos. Esa fue la primera razón por la cual acepté este compromiso. La segunda razón es porque estoy absolutamente convencido de que en el escenario público-privado y en la interacción pública y privada es indispensable hablar de una cultura de la integridad, de una cultura de lo ético, de una cultura de la legalidad. Y los empresarios tenemos que, a voz alta, demostrarle al país que efectivamente en esta sociedad se puede construir una cultura de integridad. Yo llego al sector público a transmitir el mensaje de que desde el sector público y también en la interacción pública-privada es indispensable construir un sentido de lo ético en las actuaciones públicas. Esa fue la segunda razón. Y la tercera razón es la razón más importante que he querido compartir con los empresarios cuando arranco estas conversaciones. Esta razón no es nada distinto a decirles a ustedes que nuestra primera prioridad, nuestro primer trabajo con ustedes, cámaras de comercio, que entre otras además son el brazo armado, digo yo, bien armado de ideas, bien armado de iniciativas, bien armado de propuestas para que esta cartera pueda funcionar adecuadamente. Y así los considero y así los consideraré. Ustedes, si se quiere, son los ministros delegatarios en las distintas regiones de este país. Y con ustedes tenemos el primer compromiso, que es un compromiso con la construcción de la equidad en Colombia. Nosotros no podemos darnos el lujo de seguir construyendo una sociedad que no sea plenamente incluyente, una sociedad en donde se agranden las diferencias entre unos y otros. Necesitamos urgentemente hacer parte de nuestro discurso, apropiarnos del tema de la construcción de equidad, demostrarle al país que somos capaces de construir equidad y de que ese es un camino para enfrentar dinámicas y preocupaciones sociales en las distintas ciudades de este país. Así que, mis queridos empresarios, el primer trabajo, el más importante, el acento central es la construcción de la equidad. Equidad social y también equidad con el medio ambiente, que significa sostenibilidad. Nosotros tenemos que ser y demostrarle al país que nuestro trabajo construye en equidad social y construye en sostenibilidad. Producir conservando y conservar produciendo ha sido la plataforma del presidente Iván Duque, y sobre esa plataforma arranca nuestro trabajo. Un trabajo además que tiene que arrancar en lo más importante en donde se genera el desarrollo empresarial, en las regiones. Estoy absolutamente convencido que esta cartera no se hace desde el centro, no se diseña una política pública sentado en un escritorio desde Bogotá. El desarrollo empresarial productivo se hace con las regiones. Y les quiero decir que el protagonista de ese desarrollo empresarial en las regiones son ustedes, cámaras de comercio. En especial a partir del fortalecimiento del trabajo diario de las comisiones regionales de competitividad. Mi primera apuesta ha sido de inmediato construir una agenda productiva con las comisiones regionales de competitividad. Y ahí tenemos que ser además inteligentes, porque no es solamente el trabajo del gobierno y de las cámaras, es el trabajo con las gobernaciones y es el trabajo con las alcaldías. En el ejercicio que empezamos a hacer desde la primera semana, que lo hemos llamado diálogos empresariales regionales, lo único que hemos hecho es acercarnos a través de las cámaras de comercio con las gobernaciones, con las alcaldías, con los sectores productivos de las distintas regiones del país para tratar de encontrar cuáles son sus problemáticas, pero además de las problemáticas, cuáles son sus propuestas. Y con las comisiones regionales de competitividad, desde el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, la primera de las tareas es construir una agenda de trabajo.
Y quiero que me acompañen en ese propósito. Una agenda de trabajo donde haya una línea base clara. ¿Cuál es el punto de partida? Para que en meses podamos volver a esas regiones de este país y descubrir en qué hemos avanzado en esa agenda de desarrollo productivo. Y demostrarle a Colombia que conjuntamente el sector privado, el sector público local y el sector público nacional son capaces de hacer avances en desarrollo productivo y en materia competitiva en las distintas regiones de este país. Si lo hacemos desde la región, de la mano de los empresarios regionales, con la conducción de las comisiones regionales de competitividad, con el liderazgo de las cámaras de comercio y con la voluntad total y completa de este gobierno, vamos a lograr demostrarle al país que sí puede haber desarrollo empresarial productivo a lo largo y ancho de su geografía. Ese mensaje es un mensaje que yo he querido resumir en un concepto que quiero hoy compartir con ustedes y un concepto en donde quiero acudir al trabajo de ustedes para que nos acompañen en estas ideas. El concepto es: el plan de reactivación económica es como una mano. Tiene 5 grandes temas, 5 aristas, 5 propósitos y en el centro el corazón. Ustedes ya han oído cuál es el corazón. El corazón es la equidad social y la equidad también con nuestro medio ambiente. ¿Y cuáles son entonces las aristas de ese propósito? La primera de ellas es cómo promover la inversión. Nosotros necesitamos hacer un gran esfuerzo en atraer inversión. Aquí hay varias cámaras que tienen trabajos puntuales en materia de promoción de inversión. Yo quiero que nos articulemos entre unos y otros y hagamos un gran esfuerzo para promover inversión en este país. No solamente inversión internacional, también inversión nacional. Necesitamos crecer en inversión para generar una dinámica de crecimiento. Promover la inversión significa, por ejemplo, generar zonas atractivas para esa inversión. Como se señala en los países del sudeste de Asia, significa diseñar un modelo red carpet o tapete rojo, a través del cual yo le ofrezca al empresario condiciones regulatorias, condiciones financieras, condiciones normativas, condiciones tributarias, condiciones institucionales que permitan efectivamente aprovechar oportunidades para esa inversión. En la segunda semana me reuní con el gobernador del Atlántico, el gobernador de Bolívar, las cámaras de comercio de unas y otras y todos sus secretarios económicos, porque quería demostrarle al país que es posible enviar un mensaje de atracción de inversión. Y con ellos acordamos una ruta de trabajo en cabeza del viceministro de Desarrollo Empresarial para encontrar o aprovechar ese corredor productivo de la región Caribe para efectivamente allí lograr una estrategia efectiva de atracción de inversión. Y ayer, para mi satisfacción, estando en el departamento de Risaralda, se reunió conmigo el gobernador de Risaralda y me dijo: ministro, yo quiero hacer lo mismo que usted le propuso al departamento de Bolívar y del Atlántico, y quiero hacerlo a través de la plataforma logística del eje cafetero, lo que significa que articulamos a los distintos departamentos del eje cafetero para hacer exactamente lo mismo, para reunir la iniciativa local con la iniciativa nacional y ofrecerle oportunidades al empresario que le hagan fácil esa atracción de inversión. Quiero entonces que nos acompañen en ese propósito, cómo promover la inversión a través de modelos de esa naturaleza. Naturalmente hay que seguir contando con ese oasis de competitividad que son las zonas francas. Habrá que hacerle algunos ajustes seguramente para tratar de avanzar un poco en mejoramientos en materia de tecnología, en innovación, en emprendimiento, en cumplimiento de políticas de empleo. Pero de lo que se trata es de hacer o generar espacios para que la inversión llegue a nuestro país. Hoy es el 27% del Producto Interno Bruto. Seguramente no va a crecer mucho más en proporción del PIB, porque el PIB va a crecer, pero naturalmente todavía tenemos la posibilidad de aumentar en términos absolutos la posibilidad de atraer esa inversión. Primer compromiso con el que quiero trabajar con estas cámaras de comercio. El segundo compromiso es el compromiso con nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo de este país. Yo creo que allí ustedes han señalado algunas de ellas. El país tiene que hacer esfuerzos para encontrar oportunidades a través de las cuales pueda crecer. Hemos hablado con frecuencia y hemos insistido una y otra vez sobre el aporte y la importancia del sector del turismo. Este es un sector que en los últimos 4 años lleva creciendo a doble dígito. Este es un sector
que, por ejemplo, en el departamento de Bolívar, aquí en Cartagena, y lo comentábamos hoy con la Cámara de Comercio y un grupo de empresarios dentro de estos encuentros regionales empresariales, que está permitiendo que el número de visitantes extranjeros esté creciendo casi que al 40% en el último mes, en este mes en particular. Eso significa que este es un sector que tiene un enorme potencial, un sector en el que otras naciones, con el 90% menos de capital de turismo, es capaz de lograr 3 o 4 veces más lo que logra este país en materia de turismo. Ahí hay, como señala el presidente Iván Duque, la posibilidad de nuestro nuevo petróleo, y yo creo firmemente en eso. Creo que a la vuelta de algunos años, este es un sector que puede representar cerca del 5 o 6% del Producto Interno Bruto, pero naturalmente llegar allá supone esfuerzos en donde necesito el concurso de las cámaras de comercio, supone esfuerzos en atracción de inversión de gran calado, grandes cadenas hoteleras a este país para generar dinámica de crecimiento del sector. Un esfuerzo grande en formalización, y con Julián hemos hablado varias veces sobre la necesidad de trabajar en esa formalización. Aquí yo me comprometo, y lo he hecho también con Julián, a que de la mano de ustedes trabajemos en un ajuste integral al COMPES de informalidad. Yo creo que a eso le faltaba un capítulo o varios capítulos, pero tenemos que sacar adelante ese COMPES, porque es un instrumento, una herramienta a través de la cual podamos enfrentar el mal de la informalidad. 41% es la informalidad en el sector del turismo. Ahí necesitamos trabajar. Y hay que hacerlo también en mejoramiento del servicio. Hay que hacerlo también en acreditación de calidad de las instituciones prestadoras del servicio. Hay que hacer un esfuerzo en mejoramiento de infraestructura en materia de turismo y también la infraestructura que llega al destino turístico. Hay que aprovechar nuestro arcoíris turístico, turismo de negocios, y creo que con las cámaras tenemos que aprovechar eso maravilloso que han construido. En mi condición de profesional que tenía anteriormente, ya sabiendo que iba a ser ministro, tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Comercio de Yopal. Maravillado con ese esfuerzo, con el esfuerzo de un departamento que ha sabido entender la necesidad de transitar de una vocación en donde ha perdido participación en su Producto Interno Bruto a una nueva vocación, con inteligencia, como lo han hecho otros estados en el mundo, como los Emiratos Árabes Unidos. Creo que es posible lograr en esfuerzos como ese o similares lo que se ha denominado ese arcoíris del turismo de negocios o turismo maíz. Pero además de eso, existen otras posibilidades. El turismo cultural, el turismo que aprovecha esas ventajas de los pueblos patrimonio como Jericó, como Santa Fe de Antioquia, pueblos patrimonios a lo largo y ancho de este país, más de 10 pueblos patrimonio, turismo cultural, turismo religioso, turismo de aventura, turismo de naturaleza. En turismo de naturaleza tenemos la enorme posibilidad de, por ejemplo, aprovechar ese capital que tenemos en avistamiento de aves, que nos hace únicos a nivel internacional y que además es justamente el turismo que más divisas le reporta a una nación cuando se compara internacionalmente. Turismo naturalmente de playa, de mar, turismos de distinta naturaleza. Ahí hay un potencial gigantesco, pero no es suficiente, como se ha hecho hasta el momento, con definir corredores turísticos. Ya sabemos que son 12. ¿Cuál es el plan para cada corredor? ¿Cuáles son los productos que tenemos que ofrecer? ¿Cuáles son las rutas, como la ruta del paisaje cafetero? ¿Cuáles son esas rutas que permiten que el turista pueda recorrer este país y gozar de sus maravillas? Y significa también esfuerzos en bilingüismo, naturalmente. Significa esfuerzos especialmente en promoción. Aquí me acompaña la directora de ProColombia, con quien hemos llegado a la conclusión de que necesitamos integrar la estrategia de promoción de país. Aquí no podemos seguir con 2 campañas totalmente separadas, una nacional y la otra internacional, y la internacional no se traduce al inglés. Necesitamos encontrar una estrategia compartida de promoción de país que nos permita atraer turistas internacionales y simultáneamente fortalecer el turismo nacional, porque buena parte del turismo de este país es nacional y tenemos un mercado gigante para hacer turismo a nivel nacional. El turismo puede ser esa oportunidad del nuevo petróleo. En segundo lugar, necesitamos fortalecer la capacidad exportadora del país. El presidente Iván Duque lo ha señalado y estoy trabajando sobre esa línea.
no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio en los próximos años. Y eso significa también que en las negociaciones vigentes tenemos que tener estrategia activa para nosotros aprovechar el mercado, estrategia también defensiva en algunos otros casos para acompañar sectores productivos que no pueden verse perjudicados por la firma de algunos tratados nuevos. Pero también especialmente significa que nosotros aprovechemos los tratados de libre comercio vigentes. No es posible que en los últimos 10 años las exportaciones no mineroenergéticas en esos tratados crezcan anualmente entre el 2 y el 2,5%. Eso es excesivamente bajo. Eso lo que significa es que no hemos tenido la capacidad de aprovecharlos. Y para aprovechar hay que identificar oferta exportable. Hay que articular esa oferta exportable al tratado. Hay que hacer esfuerzos de comercialización. Hay que hacer diplomacia técnica y sanitaria para aprovechar esos tratados. Hay que diseñar esas herramientas para que le demos fruto a ese propósito. Y cámaras, Julián, en este esfuerzo, la viceministra de Comercio Exterior aquí presente tiene ya el compromiso de diseñar unos trabajos de la mano del sector empresarial. Aquí no hay que hacer el trabajo en lo macro, sino en lo micro. El empresario sabe perfectamente si su oferta es o no exportable. Y si no lo es, ¿qué necesita para hacerlo? Y ahí tenemos que acompañarlo. Y tenemos que acompañarlo con la diplomacia técnica y sanitaria suficiente para llevarlo hasta los mercados internacionales. Esa va a ser una tarea casi que semanal de la viceministra de Comercio Exterior. Ella sabe de comercio, es especialista en comercio, pero explícitamente quise que viniera del sistema cameral para que también tuviera interacción con el empresariado. Porque aquí no se trata quizá de la nostalgia de buscar firmar tratados por el prurito de firmar tratados. Se trata de aprovechar tratados y generar una oferta exportable que efectivamente llegue al escenario internacional, porque estamos con una meta importante. Queremos llegar a por lo menos 27.000 millones de exportaciones no mineroenergéticas en los próximos años. Y eso supone un esfuerzo gigantesco de trabajo con el sector empresarial para aprovechar los tratados. Y en el marco de ello, hay que también encontrar que aquí hay una gran oportunidad, y ustedes las cámaras conocen mucho de esto. Hay la gran oportunidad de hacer exportación de servicios. El país tiene la posibilidad de crecer significativamente en la exportación de servicios. Los servicios de BPO, de outsourcing y similares, ahí hay una gran posibilidad para esta nación. Nos han reconocido por nuestro talento humano. El talento humano se relaciona con el servicio. Basta ir, por ejemplo, a Santander, descubrir, por ejemplo, la zona franca de Santander de servicios y encontrarse con una dinámica extraordinaria. Allí también con la participación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la dinámica extraordinaria que tiene y da capacidad de exportación de servicios en esa región del país. Y así podría yo recorrer distintas otras ciudades de este país. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de la zona franca Zona América Nueva en Cali, en el departamento del Valle? Una zona diseñada para trabajar en los temas de servicios. Ahí hay una gran oportunidad. Si nosotros replicamos esto a lo largo y ancho del país, sin duda, en exportación de servicios, este país tendrá una gran oportunidad, otra fuente de crecimiento. Y la tercera es la que el presidente Iván Duque ha señalado, la economía naranja. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar, trabajar, estudiar en el exterior, sabemos de que cuando nos comparamos con otras naciones, con profesionales de otras naciones de este mundo, lo que nos distingue es el talento creativo, las ganas, el empuje, la capacidad que tenemos para ser creativos, para diseñar oportunidades de negocio, para encontrar, a pesar de los problemas, una salida, esa capacidad de resiliencia de la que hablaba anteriormente. Eso se llama economía naranja. La economía naranja es la economía de las industrias creativas. Es traducir el arte, por ejemplo, o el diseño, o la gastronomía, o el turismo, o la cultura, o la música a través de la creatividad y convertirla en una oportunidad de negocio. Justo por ello, con la participación y el aporte de ustedes a través de la Junta Directiva de Bancoldex, logramos aprobar la semana pasada una línea de crédito hasta por 400.000 millones de pesos para acompañar empresas de economía naranja, para demostrarle al país que esto es en serio, que aquí hay un trabajo alrededor de este asunto y que tiene que ir acompañado de la mano de Impulsa, cuyo presidente está aquí presente, la posibilidad de hacer emprendimientos naranja, de acelerar esos emprendimientos naranja,
de acompañarlos en procesos de financiación. Yo creo que ahí existe una oportunidad importantísima para los próximos años. Fortalecer la exportación también significa facilitarle la vida al exportador y al importador. Y aquí yo debo ser absolutamente franco con ustedes. Si bien las exportaciones no crecen todavía a la tasa que yo quisiera que crecieran, eso no significa que no existe un aporte importante en esos acuerdos internacionales, porque el ejercicio de comercio exterior no es un ejercicio de suma cero. El ejercicio de comercio exterior supone también importar, y la importación tiene un valor para un país. Es acceso a bienes de capital, es acceso a insumos, es posibilidad de tener recursos para exportar más, para producir mejor, para dar mayor valor agregado al bien o al servicio. De eso se trata también esta tarea. Y porque además los tratados conducen a llegada de inversión extranjera que también es un aporte para un país. ¿Y por qué no? Porque esos tratados también nos permiten ser atractivos en atracción de turismo de nivel internacional. Luego hay que verlo en la dimensión completa, no en una dimensión parcial. Ese es el segundo compromiso, nuevas fuentes de crecimiento. Y de la mano de ustedes tenemos que lograr encontrar el aprovechamiento de esos tratados, en desarrollar nuevas estrategias a través de las cuales generar crecimiento de largo plazo para el país. El tercer compromiso es promover el emprendimiento. Es la tercera arista. El emprendimiento es quizá uno de los propósitos más importantes de esta cartera, que muchas veces se desluce porque consideramos que no es plenamente importante, y yo creo que es central. Y creo que en eso las cámaras son más protagonistas incluso que nosotros mismos. Y en esto tenemos que actuar no solamente como otro actor adicional en donde nos vemos como si fuéramos competidores o como si simplemente fuéramos aliados. Aquí somos socios de ese proyecto y de ese propósito. Socios para generar dinámica emprendedora en este país. Socios en donde tenemos que sumar esfuerzos. Socios en donde tenemos que articularnos. Y Julián me ha oído varias veces. Aquí no podemos actuar, y no me refiero a ustedes, sino por ejemplo al interior del gobierno, como una jaula de locos. Unos pensando una cosa, haciendo una cosa, los otros haciendo lo mismo, repitiéndonos, etcétera. Aquí tenemos que articularnos como gobierno y cámaras, articularnos como gobierno, cámara y sector privado. Y en el emprendimiento sí que es esto importante. Y esa propuesta de emprendimiento tiene que incluir varios capítulos. Primero, un capítulo de mentalidad y cultura. Necesitamos generar una cultura del emprendimiento. En las visitas que tuve en el día de hoy a este departamento de empresariales, pedí explícitamente una reunión solo con emprendedores, jóvenes emprendedores, porque queremos animar a esa nueva juventud para que en 10 o 15 años aquí haya una dinámica empresarial mucho más diversa y mucho más profunda. Nosotros necesitamos generar esa cultura. Justo por ello en Cali vamos a hacer en las próximas semanas Héroes Fest, el evento más importante de esos héroes nuevos del emprendimiento, y aspiramos a que sean por primera vez en la historia de Colombia 5.000 emprendedores jóvenes, 5.000 personas que se animen a desarrollar su iniciativa de negocio, mentalidad y cultura, acompañarlos en las primeras etapas de construcción de su startup, continuar después en un proceso de aceleración, y todo esto supone estrategias distintas, y posteriormente generar ecosistema, reunir el ecosistema, encontrar la forma para que brillen los emprendedores. He hecho un esfuerzo para que en redes sociales brille quien debe brillar en esta cartera, el empresario, el destino turístico, no el ministro. Aquí lo que tiene que brillar realmente es nuestra oferta productiva de país. Y después de eso, hay que continuar también a encontrarle fuentes de financiamiento. En Israel existe un fondo, YOSMA, que ustedes conocen, un fondo que ha logrado articular capital de riesgo con capital privado. En Colombia nos hace falta un modelo tipo YOSMA. Y con Impulsa queremos desarrollar un modelo que esperamos de aquí a diciembre esté implementado, en donde haya la posibilidad de capital de riesgo, incluso de gobierno, y también capital privado. Y que ese emprendedor sienta que aquí hay una voluntad de acompañamiento para ese emprendimiento. En el emprendimiento necesitamos actuar como socios, cámaras de comercio, y hacer un esfuerzo grande para apoyar a esos emprendedores, hacerle la vida fácil a los emprendedores.
No puede suceder lo que viene sucediendo hoy en día. Un emprendedor arranca y lo primero que le piden es cuál es la estrategia de salud ocupacional y le vale más la estrategia de salud ocupacional que la primera plata que necesita de capital de trabajo para el emprendimiento. Eso no puede suceder de esa manera. Aquí tenemos que ordenar la casa. La cuarta estrategia es promoción de la productividad. La promoción de la productividad no es nada distinto a producir más y producir mejor. Y esa producción de más y de mejor supone varios esfuerzos. Ustedes han participado activamente en algunos de ellos. Es supremamente importante en el ejercicio de productividad la ventanilla única empresarial. Y ese es un esfuerzo que arranca en Bogotá, pero que tiene que continuar el resto del país. Ya lo he oído de Julián, del presidente de la República, y lo oirán de mí. Llegar a esas 11 cámaras de aquí al cierre del año y de ahí en adelante llegar a otras, al resto de las cámaras de Colombia, para tratar de tener 57 entonces conectadas a esta ventanilla única empresarial. Pero no solamente a lo que hoy en día tenemos, una ventanilla que además del proceso de creación de empresa tenga especialmente todo lo asociado a los temas laborales y de ahí en adelante que siga integrándose incluso con otras ventanillas, que sea la ventanilla única de empresarial, del emprendimiento, de todos los actores del sector productivo del país. Esa es una apuesta de nosotros, socios. Tenemos que sentirnos conjuntamente comprometidos con esa apuesta, porque va a ir en beneficio de la construcción productiva de este país. Primera de las apuestas. Segunda de las apuestas, tenemos que trabajar en eso que llamamos nuestras fábricas de productividad. Ahí lo vamos a hacer con el Consejo Privado de Competitividad, pero también con ustedes. En esto hay que aprender de lo ya existente, hay que extender ese modelo de extensionismo tecnológico, ese modelo tipo Georgia Tech, para ir un poco más allá, recoger lo que hay de Colombia productiva y convertirlo en las fábricas de productividad, un modelo que se utiliza en Alemania, en Francia, en Marruecos, que lo que busca realmente es construir en un periodo de tiempo la posibilidad de que un empresario mejore su productividad, que llegue un mentor por un periodo de 6 meses, que en esos 6 meses se identifique la razón por la cual se es poco productivo. 25% de esa razón son habilidades gerenciales, pero puede haber también temas de comercialización, temas de innovación de producto, temas de innovación de proceso, vinculación a la cadena exportadora. En fin, distintas situaciones que se presentan al interior de cada firma y que tienen que diseñarse a la medida de la firma. Y con ese ejercicio queremos que de aquí a diciembre lleguemos a 200 empresas y estamos trabajando en esa dirección. Y de ahí en adelante, con el concurso de ustedes, llegar, ojalá, entre 3.000 y 4.000 empresas. Y si llegamos a más, mejor, porque lo que se trata es justamente de demostrar al país que se puede ser más productivo al interior de la firma. 65% de las razones por las cuales se generan aumentos de productividad son al interior de la firma. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo de aumento en materia productiva. Y para aumentar también en materia productiva tenemos que lograr facilitar el comercio internacional. Nosotros estamos convencidos de que una de las razones por las cuales nosotros no hemos logrado ser lo suficientemente productivos es porque no hemos encontrado la manera de articularnos para facilitar el comercio internacional. La viceministra de Comercio, una de sus primeras tareas fue crear una mesa interinstitucional de facilitación de comercio, en donde están participando distintos actores. Aquí hay que ordenar la jaula, donde está la DIAN, INVIMA, donde están la Policía Fiscal y Aduanera, donde está aduanas, donde está antinarcóticos, donde está el sector privado, donde está el gobierno nacional, donde está el gobierno local. Primera mesa realizada hace 2 semanas, 25 planes de trabajo para realizar a lo largo de este periodo de tiempo, acciones concretas. Segunda mesa de facilitación de comercio en el puerto de Buenaventura, encontrando temas hasta nimios con los cuales se podía trabajar. Nuevamente planes de trabajo a continuación. Tercera mesa a realizarse aquí en Cartagena, en los puertos también, para tratar de encontrar otras problemáticas. Cuarta mesa se realizará en Santander para una apuesta central contra el contrabando, un mal que afecta este comercio internacional y que necesitamos enfrentar de raíz, porque es una forma clara de corrupción. Ahí hay un trabajo que está pendiente y sobre el cual vamos a seguir trabajando.
Y elevar la productividad también significa enfrentar esa arremetida, esa inflación de normas, de trámites insulsos. Ustedes lo oyeron del presidente, así que no lo voy a repetir. Primera semana, primer ejercicio, identificamos 1.200 quejas con base en la experiencia de los gremios, incluidos las cámaras a través de Confecámaras. De ese ejercicio llegamos a unas 600 trámites o normas a revisar. La mitad de ellas eran trabas, la otra mitad más o menos eran trámites. Siguiente paso, un ejercicio de Pareto para tratar de identificar cuáles eran prioritarias. Encontramos 50, sobre esa vamos a trabajar a lo largo de estos 3 meses. Simultáneamente vamos a invitar a todas las carteras de gobierno de este país para que cada una de ellas haga el mismo ejercicio, que dialogue con los stakeholders o grupos de interés en relación con el sector empresarial, que identifique esas normas o trabas que complican la vida, que las prioricen y que empiecen a definir una agenda regulatoria a lo largo de los próximos 6 a 9 meses para empezar también a revisar cuáles de ellas quedan, cuáles no quedan, cuáles hay que ajustar y que se ajusten. Y el tercer componente es el componente regulatorio, que es lo que viene a futuro, el ex post. ¿Cómo vamos a lograr que no nos inventemos, como sucede hoy en día, entre 2 a 7 nuevas normas cada día? O como ha sucedido en los últimos 5 años, en donde la creación de normas y trámites ha crecido en un 74%. Eso no puede suceder. Nosotros necesitamos hacer un esfuerzo hacia futuro de generar un mecanismo a través del cual puede ser que no caigamos en la estrategia del ocaso normativo o en la estrategia de 1x2, una entra, 2 salen, pero que de todas maneras exista un mecanismo a través del cual se valore, se exija que la nueva regulación cumpla con ciertas condiciones y si no lo cumple, debe cumplirla. Si no, no se impone una nueva regulación que sea insulsa o innecesaria. Ese es el esfuerzo en materia de productividad y en ese esfuerzo creo que contamos directamente con el respaldo y el acompañamiento de todas las cámaras del país. Queremos también trabajar en eso que llamamos la competitividad, cómo promover la competitividad. Ese es el quinto elemento de esa estrategia de reactivación económica. Y allí tenemos que ser absolutamente francos. Colombia en los últimos 10 años o más ha venido sufriendo de lo que llamaríamos un estancamiento competitivo en el mejor de los casos. En la realidad de los casos ha venido disminuyendo su competitividad. Comparado con otras naciones del mundo, ha perdido posición competitiva. Y no nos podemos enfrentar a esa realidad simplemente escondiéndonos o tratando de tapar con las manos el sol. Tenemos que ser realistas. Nosotros llevamos casi 2 años y medio en que el Sistema Nacional de Competitividad no se reúne. No se hace la reunión tan importante que se hacía con actores de gobierno, desde el presidente de la República, con todo el gabinete ministerial, para identificar cuál es el camino a través del cual mejorar en materia competitiva. Eso se retoma desde esta semana. Primer compromiso que yo tenía era cómo lograr articular los actores para que se retome ese esfuerzo. Y le pedimos al presidente y él aceptó ese compromiso de ser la cabeza de ese Sistema Nacional de Competitividad. Y él mismo, reuniendo al gabinete de los actores empresariales, irle llevando el pulso al tema competitivo. Porque es que la competitividad incluye temas de otras carteras importantes, temas de infraestructura, temas de pertinencia educativa, temas de seguridad jurídica, incluye temas logísticos también, temas de costos, costos de transporte, costos tributarios, ¿por qué no costos de energía también? Costos en general. ¿Cómo lograr ser más competitivo? Y eso incluye también formalización, porque la formalización es una forma a través de la cual podemos ser más competitivos. Necesitamos entonces retomar ese esfuerzo de país de cara a que el país efectivamente vuelva a retomar una senda de mejoramiento en esa competitividad. Si ustedes lo ven, es promover la inversión, es promover nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo, es promover la productividad, es promover el emprendimiento y es promover la competitividad. Ahí está la agenda central de eso que llamamos la plataforma económica de futuro de país. Yo creo firmemente, como lo señala el presidente Iván Duque, que necesitamos un país donde haya micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que estén prosperando todos los días. Y aquí tenemos que además
eliminar ojalá de nuestra mentalidad esa idea de MIPYMES, porque son distintas, porque la política pública tiene que segmentarse para cada una de ellas, porque necesitamos trabajar efectivamente por las micro, por las pequeñas y por las medianas empresas. De eso se trata también la construcción de equidad, pero hay que hacer de forma segmentada y encontrar caminos para que cada una de ellas logre avanzar a lo largo del camino, en donde se esté formalizando el empleo, en donde se transformen los sectores productivos, en donde se apele la tecnología, en donde nos insertemos realmente de fondo en esto que se llama la cuarta revolución industrial. Nosotros no podemos ser ajenos a esa nueva realidad de la humanidad, en donde diversifiquemos nuestras fuentes de crecimiento de largo plazo y en donde pongamos efectivamente nuestra economía a crecer dinámicamente. Y quiero cerrar con lo que arranqué. En ese propósito tenemos de nuevo la tarea central, la construcción de la equidad social, la equidad con el medio ambiente que significa sostenibilidad. Si no hacemos esa tarea, nosotros vamos a perder esta enorme oportunidad que tenemos en este momento de generar una nueva dinámica de país, de aprovechar la confianza en el país, de aprovechar esa esperanza que tiene el pueblo colombiano de construir para los próximos años y de crecer, como le decía antes, al 4, al 5, al 6% como nación. Pero en este ejercicio no puede haber unos ministros aquí actuando de cuzumbo solos. Este es un ejercicio compartido entre el sector privado, la ciudadanía y el sector público. Si no hacemos ese esfuerzo compartido, no vamos a ser capaces. Aquí la única de los verbos que tenemos que conjugar se llama sumar esfuerzos. Y yo quiero hoy, como ministro de Comercio, Exterior, Interior, de Industria, de Turismo y como ministro del Desarrollo Empresarial Productivo, decirles que contamos con el concurso de ustedes y de toda la ciudadanía para que este país realmente sea un país más próspero en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras realizarán la firma de un acuerdo de voluntades por la productividad. La firma la realizarán el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor José Manuel Restrepo, el presidente de Confecámaras, doctor Julián Domínguez, y la presidenta de la Junta Directiva de Confecámaras, doctora María José Bengoechea, en calidad de testigo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias.